Claudia Córdoba, supervisora de proyectos, y asimismo con la participación de la arquitecta Patricia Iriarte, jefa del Departamento de Proyectos Sociales. Muy bien, comencemos. La presente charla tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, hablaremos acerca de los aspectos normativos. Luego trataremos la documentación técnica que consideramos, ¿no? Que se considera para el procedimiento de verificación de viviendas. Luego trataremos el tema de verificación de viviendas en sí, para después tratar el tema de la casuística, ¿no? Que tenemos varias casuísticas que recogemos en campo. Y finalmente daremos nuestras conclusiones y recomendaciones al proceso. Muy bien. Muy bien. Empezaremos con el aspecto normativo. De acuerdo a la resolución, el aspecto normativo que nos sirve de base que nos sirve de base de respaldo, son 3 artículos. El artículo 28 de la resolución ministerial 0339-2023 vivienda, de fecha 24 de julio de 2023, pero posterior a este artículo vamos a mencionar 2 adicionales que están en el reglamento operativo. Empezaremos con el artículo 28, que habla acerca del plazo máximo de ejecución de la BIS y la liberación de garantías, en el cual en el artículo específico 28.5 se indica que el Fondo de Vivienda verifica que las viviendas se hayan construido cumpliendo con las características del proyecto registrado y las condiciones técnicas mínimas establecidas en el anexo del reglamento operativo que se perciban al momento de realizar la verificación de la BIS, siendo que la ejecución de las demás partidas de obra son verificadas por la municipalidad durante la ejecución de la obra, la cual concluye con la emisión de la conformidad de obra. Este artículo 28.5 contiene 4 literales, el literal A, B, C y D. En el literal A se trata, se expone el caso en caso que las BIS construidas con recursos propios del BFH y el ahorro, así como las viviendas construidas con recursos propios, la verificación se realiza en la totalidad de las BIS, o sea, al 100%. Y bueno, debido a ello, el fondo, mediante directiva interna, establece procedimientos, ¿no? Que contempla o visitas en campo o a través de medios virtuales. En el literal B, encontramos que de encontrarse observaciones en la BIS, estas son levantadas por la entidad técnica en un plazo máximo de 15 días calendario luego de recibida la comunicación. El Fondo Vivienda procede a realizar la segunda verificación respecto de la BIS observada. En el literal C, de encontrarse observaciones insubsanables respecto a condiciones de ventilación e iluminación contempladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones o que evidencien que la BIS se encuentra en casco no habitable o no ejecutada, recalcamos que no corresponde el levantamiento de observaciones. Finalmente, el literal D, levantamiento de observaciones contemplado en el presente artículo, únicamente aplica para el caso que la ET no haya presentado previamente ninguno de los documentos requeridos para la liberación de garantía. El segundo artículo el cual referenciamos, el cual eh, fundamenta nuestra actividad, nuestro procedimiento de verificar las viviendas, es el artículo 3 del reglamento operativo. Específicamente el artículo 3.1, donde se señala que debe de contar con todas las instalaciones sanitarias y eléctricas listas para la conexión final a los servicios básicos de agua potable, desagüe y electrificación. Cumple con las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y las condiciones técnicas mínimas que se establezcan por resolución directorial de la Dirección General de Programas de Vivienda, al anexo. En el artículo
3.2 se señala que la visa está conformada como mínimo por los siguientes ambientes: un ambiente de usos múltiples, con sala, comedor y área de cocina, 2 dormitorios, baño con lavatorio, ducha, inodoro, así como la zona de lavandería que puede ser o no techada. Finalmente, en las zonas donde no se cuente con servicios básicos de agua, desagüe ni electrificación, se debe presentar una alternativa para proveer estos servicios aprobada por la entidad competente o la municipalidad correspondiente. Finalmente, el tercer artículo es el artículo 21 del reglamento operativo, en el cual, específicamente el artículo 21.1, se señala que el ET debe ejecutar la vivienda conforme al proyecto registrado, pero de existir modificaciones solo se permite aquellas que, uno, no modifican las condiciones mínimas de la BIS, dos, no disminuyen el área techada propuesta en el proyecto registrado. Cabe indicar que las modificaciones deben cumplir con lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Finalmente, de este artículo 21 rescatamos el, el, el artículo 21.3, donde se señala que en estos casos, en las modificaciones deben ser señaladas en la conformidad de obra y declaración de edificaciones que emite la municipalidad que otorgó la licencia, la cual es presentada en el proceso de liberación de garantías. En estos casos, la ET debe acompañar una declaración jurada en el que se manifieste que la modificación ejecutada al proyecto no afecta las condiciones técnicas de la BIS ni reduce el área techada registrada y mantiene el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones, la cual es suscrita por el representante del ET, por el profesional responsable y por el representante del grupo familiar beneficiario en señal de conformidad. Finalmente, tenemos aquí, y como nota adicional, pero no menos importante, tenemos que las municipalidades son las instituciones a manera de enmarcar y de dejar en claro los roles que tienen las entidades públicas que participan en este programa de vivienda. Las municipalidades son las instituciones encargadas de evaluar y aprobar los proyectos de edificación en su jurisdicción presentados por las ETS. Asimismo, de realizar la supervisión y verificación técnica de las obras para emitir los certificados de finalización de obra en el marco de lo establecido en la Ley 29090, Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificatorias y sus modificaciones. También hay que adicionar que en el marco del programa Techo Propio, el Fondo Mi Vivienda no cuenta con funciones de supervisión de obra, toda vez que ello es función de la municipalidad. Además, el fondo resguarda la culminación de los módulos de vivienda, manteniendo vigentes las cartas, ¿no? Las cartas, ¿no? Que las cartas financieras presentadas por las CTs que aseguran el bono familiar habitacional y los ahorros de los grupos beneficiarios, los cuales son liberados en un procedimiento posterior a la revisión de los documentos de finalización municipal que las empresas presentan al Fondo Mi Vivienda. Bueno, a modo de resumen, el aspecto normativo que hemos señalado, lo que queremos dar a entender es un poco es que la verificación del fondo está enmarcada principalmente en estos tres artículos. El artículo 28, el que faculta al fondo de alguna manera para hacer la verificación al 100% de las viviendas previo al procedimiento de liberación. El artículo 3, que contempla cuáles son las condiciones mínimas de la BIS que el fondo va a tener que verificar, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y el artículo 21, que contempla la modificación al expediente registrado, siempre y cuando se cumplan con las condiciones mínimas de la BIS y que también con lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Eh, Tener en cuenta que la municipalidad siempre va a ser el ente competente para la supervisión de la obra durante el proceso constructivo y el fondo, de alguna manera, hace una verificación final a la vivienda, ¿no? No es una verificación similar, no es un reemplazo. Ese documento de finalización de obra sigue en curso, mientras que el fondo en su oportunidad va a realizar la verificación. Como siguiente punto, vamos a tocar los documentos técnicos que consideramos para la verificación.
En un primer lugar, tenemos el expediente de registro de código de proyecto, el cual ha sido presentado por las entidades técnicas en la etapa de registro. Este expediente contempla la solicitud, contempla los planos, ya sea la arquitectura, la planta de la vivienda, los cortes, las elevaciones, y en ellos también se contemplan los cuadros de acabados y los cuadros de vanos, ¿no? Los cuadros de acabados están aprobados en la medida que guardan relación con las condiciones mínimas del reglamento operativo. El segundo documento, como indica acá, es el anexo de las condiciones técnicas mínimas, que al día de hoy se mantiene vigente desde la RM 236-2020. Es el que se mantiene vigente y es el que contempla en muchos casos justamente algunos acabados que son motivos de observación, pero es porque seguramente no se han revisado, ¿no?, de manera detallada, que este anexo los contempla, ¿no? Entonces el fondo considera estos documentos y al no encontrar algunos aspectos que están señalados en este reglamento operativo, bueno, se procede a la observación. Y el tercer documento que lo contempla el reglamento operativo es el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es el documento que sirve de alguna manera para cualquier obra civil, ¿no? Todas las consideraciones, los alcances, normativa, medidas, ¿no?, reglamentarias están en este reglamento. Por favor, tener en cuenta estos tres documentos al momento de hacer sus replanteos, al momento de ejecutar sus viviendas, porque el fondo lo que va a hacer es validar dichos replanteos con esta documentación. Entrando ya a la verificación de las viviendas en sí, se ha tratado de explicar aquí en una primera lámina cuáles son los puntos principales que verificamos al momento de llegar, ya sea en campo o de manera virtual, a la vivienda. El primer punto es la ubicación del predio, ¿no? Tenemos en el parte del expediente de registro, contempla un plano de ubicación. Lo primero que se hace es validar que el módulo de vivienda se haya ejecutado sobre el predio registrado, el predio elegible, ¿no? Para no tener ningún inconveniente con respecto a que el módulo se ejecutó en otro lote, sobre todo en los predios donde han existido subdivisiones y que posteriormente esos lotes se han independizado. eh, a veces son una misma familia, y en todo caso, por indicaciones de la misma familia es que se construyen los lotes a solicitud de ellos, donde ellos lo deseen, pero se estaría incumpliendo un poco la obligación de construir el lote en el predio elegible. Entonces, esa es la primera validación que hacemos, ¿no? La ubicación del lote en el predio registrado. La segunda validación que hacemos es si la BIS cuenta con acceso a los servicios públicos básicos. Esto en la medida que ustedes han declarado en su expediente de registro, ¿no? Me parece la primera hoja, que es la de solicitud, declaran si la vivienda cuenta con los servicios o no. Al tener esta declaración, nosotros lo que hacemos en campo, y como lo está graficando en las fotografías del lado derecho, eh, verificamos que la zona, ¿no?, y la zona próxima a la BIS, la vía que está frente a la BIS, tenga acceso a estas redes públicas. En el caso de la red pública de electrificación, que se cuente con el alumbrado público, y que se cuente con un grupo de medidores. No necesariamente la vivienda debe tener el medidor, porque esto no es parte de las condiciones mínimas de la BIS, pero ya sea entre el lote vecino o entre la misma BIS en sí, nos dan a nosotros la constancia de que existe la red pública en la zona. Para el tema de agua y desagüe sucede lo mismo. Tenemos que la mayoría de viviendas cuentan con las cajas de registro, ya sea de desagüe como de agua, en la vereda, ¿no?, fuera del lote. Esto también nos da un indicio de que efectivamente la empresa prestadora del servicio ya ha hecho la conexión de la red pública, o también existen estos buzones de red de desagüe que están en las intersecciones de las vías próximas, ¿no? Tenemos algunos inconvenientes en a veces detectar estos registros, pero en campo es un poco la validación que se hace es con los lotes vecinos, los lotes de la zona. Y en todo caso, las CTs también podrían, al margen de que van a pasar la verificación y que tienen algún inconveniente con estos servicios, tener alguna constancia de la empresa prestadora o de la municipalidad, quien está brindando el servicio,
que garantice que efectivamente en la zona existen, ¿no? Para tener un poco el resguardo ante una posible observación. Como segundo punto, a tomarse en cuenta en la verificación ya es en sí a la ejecución del módulo. Para eso tenemos el expediente de registro, el plano de arquitectura. El plano de arquitectura nos señala la distribución de los ambientes y esta debe estar conforme a lo registrado, ¿no? Como tenemos acá en la imagen izquierda, se hace una validación de la distribución en la medida de que el área de usos múltiples corresponde, el área de lavandería también, el área del baño, el área de los dormitorios, cada uno tiene la ventilación correcta. No hay ninguna, si es que hay una vivienda detrás, se cumple con las condiciones, bueno, una edificación, ¿no? O algo que la familia probablemente no haya querido tumbar, que se cumpla con la ventilación. Y luego de validar los ambientes, conforme al plano registrado, se empiezan a validar los entregables, ¿no? Que también están en el plano de arquitectura, pero que deben tener correspondencia con el anexo, ¿no? Del reglamento operativo. Eh, Validamos el tema de las griferías, como lo dice el reglamento operativo, que sean metal, que sean cromadas, el lavadero de cocina, el lavadero de ropa, las superficies húmedas que sean impermeabilizadas. Al día de hoy el reglamento operativo todavía sigue contemplando el doble pulsador, así que eso tiene que ser validado. También el tema de las puertas cubiertas totalmente con el sobreluz. Las instalaciones eléctricas, las 3 llaves electromagnéticas que solicita el reglamento operativo, los focos LED que solicita el reglamento operativo, la salida de timbre, la caja interna, que no es la misma caja que ya cuentan las viviendas en la red pública. Estas cajas y estas cajas que se ven en la vereda de la red pública no es lo que indica el reglamento operativo. El reglamento operativo indica la caja interna que toda vivienda debe tener y que lo dice exactamente que evacuará a la red pública. Finalmente también vemos el tema de la instalación o la ejecución del sistema fluvial, ¿no? En este caso, como los planos que están en los expedientes tienen una salida en la fachada principal. Vamos a pasar a la parte de la casuística para después entrar a la parte de las preguntas. Esta casuística es una casuística general, existe mucho más casuística, pero hemos tratado de recopilar la que se repite en la mayoría de los casos. Este ejemplo, como observación tenemos, ¿no? La vivienda es ejecutada y no corresponde al modelo registrado. Nos suele pasar muchas veces, ¿no? El modelo aprobado en el expediente de registro es un módulo básico, ¿no? Como lo ven ahí, es un cuadrado, casi cuadrado, mejor dicho, y cuando vamos a la obra y el proyecto ejecutado es totalmente modificado, en este caso ya se han modificado la distribución de ambiente, de baño, áreas, vanos, entonces, eh, como bien les expliqué, el artículo 21 del reglamento operativo contempla la modificación del proyecto registrado, pero siempre y cuando ésta cumpla con las condiciones mínimas y cumpla con el Reglamento Nacional de Edificaciones y cumpla con el área, ¿no? Las modificaciones son aceptadas en la medida que cumplan con todo ello y cuenten con la declaración jurada de la familia que está conforme con dicha modificación. Como lo dice abajo en letras rojas, esta modificación es un replanteo al expediente aprobado, entonces previo a la solicitud de liberación de garantías, la T debe presentar ante el fondo el original del plano de replanteo del proyecto de BIS, ya sea en todo caso firmado por el profesional y el grupo familiar, y además de la declaración jurada. Otra casuística que se suele detectar en las verificaciones es al replantear que la vivienda fue replanteada en 2 niveles y no se le ha considerado el acceso al segundo nivel. Como lo podemos apreciar aquí, el modelo aprobado es un módulo básico de un nivel y cuando vamos a verificar a campo, el proyecto ejecutado ha sido replanteado en un segundo nivel y en algunos casos, por eso se hace hincapié en esto, no se contempla la escalera, no se contempla el acceso al segundo nivel. Esto es motivo de observación en la medida de que si se ha contemplado la escalera, la misma tiene que ser
debe ejecutarse de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene un capítulo exclusivamente para escaleras, donde nos señala el ancho, el paso, contrapaso, ¿no? Los aspectos de seguridad que tiene que tener una escalera. Y cuando hagan el plano de replanteo respecto a este proyecto de 2 niveles, tiene que graficarse tal cual, ¿no? Un esquema de presentación para los planos, ¿no? Se debe graficar inclusive este, todo el expediente completo, lógicamente el técnico, ¿no? Porque se ha modificado ubicación, se ha modificado área, se ha modificado los niveles, todo debe ingresar en un plano de replanteo, lógicamente con las condiciones que ya se han señalado y con la declaración jurada de la familia en aspecto de conformidad. Otra casuística que estamos encontrando es el tema de los servicios. La vivienda es ejecutada sin contar con la solución alternativa de servicios básicos. Como les decía en un inicio, el artículo 3 del reglamento operativo indica que la BIS debe contar con todas las instalaciones de agua y desagüe y electrificación. Y si de no contarse en la zona con acceso a los servicios, se debe acreditar una solución alternativa. Esta solución alternativa debe ser aprobada por el ente competente, ya sea la empresa prestadora o la municipalidad. Si ustedes han declarado en su solicitud, al momento de registrar su expediente, que la zona, que la vivienda tenía acceso a los servicios y nosotros en campo encontramos que no los hay, ustedes deben acreditar la ejecución de la solución alternativa. ¿No? Estamos presentando aquí las 2 primeras fotos, las soluciones alternativas que al día de hoy nos vienen presentando para el tema del desagüe, es el pozo séptico, ¿no? Este pozo no ha salido aquí el plano, pero es un plano que nos presentan, lógicamente donde va a ir ubicado el pozo séptico dentro del lote, ¿no? Y cuál es luego para el tema del agua, el tanque elevado, ¿no? Así como lo vemos en el plano, tiene una ubicación en la parte superior de la vivienda, tiene unos detalles y está aprobado por la municipalidad. Eh, en las otras 2 fotografías del lado derecho, lo que hemos un poco es expuesto es que nos ha pasado que hemos llegado a las viviendas y nos indican que las soluciones alternativas ya están ejecutadas, sin embargo no se cuentan con planos de aprobación y bueno, y encima las soluciones alternativas no corresponden, ¿no? No se ajustan a lo que debe ser, ¿no? El pozo séptico no tiene tubería de ventilación, es una plataforma, entonces no tenemos forma de identificarlo. El tanque de abastecimiento de agua, más que todo es un reservorio y no tiene la función tal cual un plano de aprobación, como lo vemos abajo, ¿no? Entonces, eh, en resumen, cualquier solución alternativa que se vaya a proponer a la vivienda tiene que ser acreditada en un plano, tiene que ser aprobada por el ente competente y tiene que ser remitida al fondo para la regularización del expediente, ¿no? En la medida que si ustedes han declarado que sí había y que finalmente en la zona no había, esto se debe regularizar. Eh, un punto aparte sobre este tema es que eh, el hecho de haber declarado una información no correcta en la etapa de registro no va a eximir al ET de alguna medida correctiva que pueda derivarse de una declaración falsa, ¿no? Por eso es importante que ustedes, previo a la ejecución de la vivienda, revisen bien, se apersonen en la zona, validen que la zona cuenta o no cuenta, con tal de que esto pueda ser subsanado exclusivamente para el tema de liberación de garantías, ¿no? Para el tema de liberación de garantías se puede levantar la observación y si esta es conforme se libera la garantía. Sin embargo, va a haber un tema de alguna aplicación de medida correctiva en la medida que no se ha declarado la información correcta al inicio. Otra casuística muy general es siempre el tema de la vivienda es ejecutada de manera incompleta, faltando algunas partidas del proyecto registrado, ¿no? Como bien saben, el plano cuenta con un cuadro de acabados que se ajusta al reglamento operativo, al anexo, en este caso, por ejemplo, como podemos ver, se ejecutan las viviendas y no se le instalan, ¿no? O ejecutan la impermeabilización en las zonas húmedas, no se le ejecuta el piso en la zona de lavandería, en el caso de las columnas,
y vigas, no se hace el tarrajeo y la pintura como también lo solicita el reglamento operativo. Entonces, esas y otras más que están textualmente señaladas en el reglamento operativo son motivo de observación. Lo que queremos hacer hincapié, por ejemplo, en esta casuística es que existen expedientes que se han registrado con acabados de mayor calidad o mayores entregables, ¿no? A los que mínimamente exige el reglamento operativo. Lo que hace el fondo es validar la ejecución del expediente, toda vez que este expediente ha sido consensuado con la familia, ¿no? Si ustedes van a bajar la calidad del entregable, y van a bajar algunos entregables ya aprobados en el registro de proyectos, eso tiene que ser, no, eso es producto de un replanteo, ¿no? En la medida de que, que esas condiciones que se van a modificar cumplan con el reglamento operativo, ¿no? Y también que estén de acuerdo con la familia, ¿no? Por eso también esto implica un replanteo del proyecto, con el acompañamiento de la declaración jurada señalada en el artículo 21. Como lo dice el artículo 28, existen observaciones insubsanables para el fondo. ¿Cuáles son ellas, no? Cuando vamos a la verificación y tenemos, como en el primer ejemplo, una vivienda sin ejecutar, ¿no? Esta vivienda, el resto de casos es cuando la vivienda está en un proceso constructivo, ¿no? Tampoco es subsanable para el fondo, simplemente entiendo yo que va a proceder otras acciones. Y en el caso de las viviendas en casco no habitable, ¿no? Cuando no cuenta con los cerramientos, no cuenta con las puertas, ventanas, por eso la idea es que la solicitud la hagan inmediatamente ustedes eh, hayan pasado por una pequeña supervisión propia de ustedes y que la vivienda, estén ustedes como empresa, como entidad técnica, seguros de que la empresa, que la vivienda ha sido terminada. Otra observación insubsanable y que también lo señala el artículo 28.5 es el caso de incumplimientos del Reglamento Nacional de Edificaciones referidos a la iluminación y ventilación. ¿Esto por qué? Porque eh, son producto de modificaciones que se le hace al proyecto y que lamentablemente no se le ha dado una solución correcta, ¿no? En el primer gráfico que tenemos del plano, tenemos, por ejemplo, ¿no? Suelen registrar los módulos en la parte del frontal del lote, ¿no? Y efectivamente en la etapa de registro está cumpliendo tanto la ventilación del baño, del dormitorio posterior, no hay ningún problema, justamente por eso se le da código. Sin embargo, cuando vamos a obra y queremos validar la ejecución del proyecto, en primer lugar, modifican la ubicación del proyecto y la ubican al fondo. Segundo, al no tener, a la familia, al no querer destruir ninguna ejecución, entonces los obliga a ustedes a ubicarse al fondo, pero no replantean el proyecto en la medida que le dan una solución correcta, ¿no? Hemos tenido casos que efectivamente la ventana la ejecutan en el muro posterior y que colinda a 10 centímetros del vecino. Entonces, tenemos por Reglamento Nacional de Edificaciones que cualquier ventilación debe tener un pozo mínimo, en el caso de dormitorios, de 2 por 2 metros, ¿no? Lo mismo en el caso de baños, de 1,80. Entonces, estas medidas efectivamente no se están cumpliendo en este proyecto ejecutado. No tienen acceso a la puerta, a la puerta posterior, por eso la lavandería cambia, y entonces están de alguna manera incumpliendo con la cantidad de puertas que han sido registradas en el proyecto. Eso sí es una observación. Entonces, como vemos acá en las fotografías, ¿qué sucede? Lo que hacen es ponernos una ventana que ventila hacia el ambiente techado. Eso no está permitido. El baño también, el baño la ventana lo grafican hacia adentro. O también tenemos casos en que no los hacen, ¿no? Nos piden verificación y los baños no cuentan con ventana. Eh, y eso es porque a veces la familia no quiere, la familia les ha pedido que modifiquen, las familias desean la ventana adentro,
Entonces esas cositas efectivamente pueden a ustedes aliviarlos en el tema de la familia, pero lamentablemente los perjudica porque son incumplimientos técnicos, ¿no? Para eso se sugiere que su profesional responsable, arquitecto o ingeniero, sea quien, cuando se susciten estas modificaciones, sea quien los apoye con la solución al proyecto, ¿no? Para que se siga manteniendo la ventilación de los ambientes. Finalmente queremos concluir la presentación, luego vamos a pasar a una ronda de preguntas con unas conclusiones puntuales, ¿no? Como ya se explicó en el marco normativo que tenemos al día de hoy vigente y que nos faculta para hacer la verificación, aquí ha habido un error, es en la resolución ministerial 339 del 2023, que ha sido aprobada el 24 de julio, en donde se indica que el fondo va a verificar el 100% de las viviendas, eh, validando, ¿no?, que se haya construido de acuerdo al expediente registrado y a las condiciones mínimas de la BIS señaladas en el reglamento operativo y que se perciban al momento de la verificación. Otro punto importante es que previo a la liberación de la garantía y lógicamente también a la verificación, la ET debe presentar el plano de replanteo en formato físico por mesa de partes y a la gerencia de proyectos inmobiliarios, ¿ya? El plano es en original y tiene que ir firmado por el profesional responsable, el grupo familiar y acompañado de la declaración jurada que se señala en el artículo 21. Lo mismo sucede para el tema de la solución alternativa, es un replanteo, ¿no? Y que debe ir acompañado con el plan original y la declaración jurada de la familia, que tiene pleno conocimiento justamente de esa solución alternativa. De encontrarse observaciones, lógicamente subsanables, estas van a ser levantadas por la ET en un plazo máximo de 15 días calendario y estas van a ser el descargo de estas observaciones o el levantamiento tiene que ser presentado en formato físico por mesa de parte de la gerencia de proyectos inmobiliarios. Luego de su revisión, el fondo programará una segunda visita, ya sea de manera virtual o manera física. Y finalmente, en el caso de encontrarse observaciones insubsanables, las que se han detallado o las que se puedan ver en el momento, no va a corresponder un levantamiento de observaciones. Estos son algunos números de contactos del personal que trabaja con nosotros para que ustedes puedan registrar alguna duda, alguna consulta referida a la verificación de los proyectos. Muy bien, ahora pasamos a la ronda de consultas, a recibir sus consultas. Vamos a iniciar con las consultas de la empresa Entidad Técnica JUM. Favor de desactivar su micrófono. Entidad Técnica Buenas tardes. JQM. Buenas tardes, ¿cómo ¿Me está? escucha? Buenas tardes, ¿cómo está? Quería que, a ver, para que nos aclare, en el ejemplo que ustedes presentan en una de las diapositivas, presentan un plano y una serie de fotografías. En el plano se observa que la puerta posterior se abre hacia afuera, hacia el patio de servicio, digamos. Y en la fotografía se aprecia que la puerta posterior se abre hacia adentro. A mí también me está pasando lo mismo, ¿no? Que he presentado para el tema del registro de proyectos, las puertas de atrás que se abren hacia afuera, pero en el tema ya de la ejecución, todas van a abrir hacia adentro. ¿Habría algún tema de observación ahí? ¿Tendría que presentar replanteo sobre ese caso? Esa es la primera pregunta. La segunda, hay beneficiarios que, bueno, desean mejorar de alguna forma sus viviendas y quieren pintarlas, por ejemplo, ¿no? El interior. O algunas quieren poner el piso de mayólica. Algunos quieren hacer un poco el alero un poco más grande, y en un caso puntual donde la vivienda queda en una esquina
y la persona sí o sí quiere hacer el alero, es más, él mismo nos dice, no voy a dejar que llenen el techo hasta que me permitan, ¿no? Llenar mi alero al costado. Y sí, bueno, estábamos esperando esta charla para salirnos de la duda. Y la última es que si se podría cambiar la solución alternativa. Nosotros presentamos con un pozo percolador. ¿Se podría cambiar a un biodigestor? Esas son las consultas. Gracias. Hola. Sí, a ver, son tres preguntas. Justamente la primera, el tema del giro de las puertas, ¿no? Sí, correcto. Mira, nosotros con temas de plano de replanteo, básicamente son a las modificaciones sustanciales que tienen las viviendas, ¿no? En este caso área, en este caso disposición de los ambientes, en este caso ventanas, vanos, cosas así. El tema del giro de la puerta, es manejable en la medida que no perjudique, ¿no? Ningún ambiente interno de la vivienda. Si la vivienda mantiene todos los criterios, yo no creo que ahí sea necesario, ¿no? Exclusivamente por el giro de las puertas estoy hablando. Pero si tuvieras, lo que sí hemos dejado en claro es que cualquier modificación al proyecto, lógicamente, que implique esas condiciones, como lo dice el artículo 21, ¿no? Sí es recomendable regularizarlo, ¿no? Por un tema de algún control posterior o alguna auditoría que eventualmente pueda recaer el proyecto, ¿no? Este, Particularmente en el tema de giro de las puertas, si es que no perjudica y eso no afecta a los otros ambientes, yo no le veo ningún inconveniente. El otro tema, el de las columnas, ¿era? No, perdón, el de No, las mejoras. Hay las algunos que quieren mejoras. sí, pintar al interior o poner, por ejemplo, un piso de mayólica, ¿no? O Ya, hacer voladizos un poco ya. A más ver, amplios. Ajá. vayamos por partes en temas de mejora. En temas de mejoras, nosotros, tal cual lo dice el reglamento operativo, son condiciones mínimas de la BIS, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, una condición mínima es que el piso sea cemento pulido, si no me equivoco. Sí, pisos de cemento pulido, ¿no? Si ustedes proponen, si ustedes en el proceso de ejecución, la familia quiere poner, o ustedes quieren poner un piso cerámico, para nosotros eso es una mejora, entonces no es producto de, no amerita una observación porque es una mejora. La Claro, observación es cuando el entregable es de menor calidad a lo que mínimamente exige el reglamento operativo. Eso en cuanto a correcto. acabados. Sí, pero y eso necesita un plano de replanteo, necesitaría No, o digamos, lo que es mejora, no. Lo que es mejora, no, porque nosotros, justamente como te digo, validamos la condición mínima de la BIS, ¿no? O sea, si es que vamos a verificar y la vivienda está con el cerámico, no te voy a observar y te voy a decir, redúcelo a piso pulido, ¿no? Se supone que lo mínimo es piso pulido, entonces el cerámico es mejor. Para nosotros, al contrario, es una mejora, no amerita un plano de replanteo, pero sí amerita plano de replanteo cuando reduces la calidad. Por ejemplo, si tú lo registraste como cerámico, ¿no? Y cuando vamos ujú, y efectivamente encontramos un piso pulido, está cumpliendo efectivamente con el reglamento operativo. Sin embargo, tú tienes un acuerdo con la familia y ha sido registrado así en el fondo Mi Vivienda, que lo ibas a ejecutar con piso de cerámico. Y como los acabados entregables sí están en los expedientes de registro, sí amerita que hagas una regularización de las condiciones con las que efectivamente estás entregando la vivienda, ¿no? Para que sea también consensuado con la familia, ¿no? Porque en efecto, se le había aprobado algo y se le está reduciendo la calidad, pero esa calidad sigue cumpliendo con el reglamento operativo, pero simplemente ha habido una modificación, ¿no? Entonces, sí. las mejoras no hay ningún problema, pero si cuando reduces la calidad, sí tendría que haber una regularización de eso, ¿no? Eh, Ahora, el tema de los aleros nos preguntas, ¿no? Sí. Mira, los aleros que no vayan a afectar ningún otro ambiente en la medida de que
Si me estás hablando de aleros que de repente pueden ser en el pasadizo y al final ese pasadizo ya no es tanto alero y se convierte en un pasadizo techado y tú habías registrado tus dormitorios con la ventilación al pasadizo y ese era un pozo de luz y ese pozo de luz termina perjudicado y ya no permite la ventilación a los dormitorios, sí, pues es una observación. Entonces ahí sí te diría que coordines con la familia en la medida de que te dejen ejecutar la vivienda conforme tú has presentado el proyecto, y entiendo que todos los proyectos que ustedes han presentado han sido firmados por el grupo familiar, entonces ellos tienen pleno conocimiento de cómo se les va a hacer su vivienda. Y justamente como ya lo explicábamos en Claro, en las charlas anteriores, esto es un bono del Estado. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer entender a las familias es que por lo mismo que es un bono del Estado, el fondo requiere que se valide, que sea ejecutado tal cual se ha registrado. Posterior a ello, y mejor dicho, y posterior a la liberación de garantías, diría yo, donde ya se cuentan con todos los documentos, la familia ya puede hacer uso de la vivienda en la medida que si va a hacer modificaciones ya son lógicamente de su responsabilidad. Pero mientras claro. pase la supervisión pase la verificación del fondo y todavía tú tengas pendientes, inclusive tus trámites municipales, es de preferencia que coordines con la familia y que te dejen ejecutar la vivienda conforme tú la has registrado. Sí, la consulta iba porque tengo un caso puntual donde la vivienda queda en una esquina y el propietario quiere el alero hacia el costado, o sea, hacia la calle, ¿no? ¿Y eso amerita un replanteo también o no? Y si es permisible también que saque su Pero alero. lo lógico sería que primero coordines con la municipalidad, porque si es a la calle y está ya pasando la vía pública, probablemente tú tengas problemas después con con que te den tu conformidad de obra, ¿no? Entonces, va a ser siempre primero que la municipalidad te acepte que todo ese replanteo también está bien, ¿no? Es lo Correcto, lógico. Cuando tú invades vía pública, la municipalidad por lo general no te va a dar la conformidad y entonces puedes hacer replanteo con nosotros, pero lógicamente después vas a tener problemas con la municipalidad. claro, claro. Tiene que ir de la mano, Sí, ¿sí? sí, ajá. Bueno, la consulta era por ese temita. Sí, y el Listo. último era Ajá. respecto al si se puede cambiar, planteamos nosotros pozo percolador, si podríamos Ah, cambiarlo a biodigestor. yo no le veo ningún inconveniente, siempre y cuando esa nueva solución alternativa esté, como te digo, esté aprobada, ¿no? Como lo dice el artículo 3. Sí, pero para enviar 3.c. nosotros, para que lo puedan verificar, enviamos firmados solamente por el beneficiario, el grupo familiar y la entidad técnica, ¿no? Perdón, la entidad técnica, el profesional y el beneficiario. Aún no iría Bueno, con el visto de la municipalidad para que nos puedan verificar ustedes. ¿Podría ser? ¿cómo es que lo han presentado en todo caso al momento de Ya, de nosotros registro del proyecto? como con pozo percolador y está con las firmas del municipio, ¿no? Y Y ya, el entonces percolador. por eso, la municipalidad es quien les aprobó en su momento. Sí, sí, si no hay, el tema del municipio nos dice que sí, ¿no? Si es mejor, pues está bien, ¿no? El tema Sí. era con la consulta hacia ustedes y es permisible eso, ¿no? Ese cambio. El cambio es previsible, sí, sí, pero cuando presentes tu replanteo, en el caso de la solución alternativa, nosotros sí tenemos el marco del reglamento que nos indica que tiene que estar mínimamente aprobado. Entonces sí tendría en este caso que tener un visto de la municipalidad, ¿no? Una aprobación de la municipalidad. Ok. En el caso de la solución alternativa, Sí, sí, correcto. ujú, sí, Ok, listo. Muy listo. amable, Vamos a gracias. pasar a una siguiente pregunta. Muy bien, continuamos con la siguiente empresa, la empresa Entidad Técnica SAC. ¿Tiene algún nombre en particular? Favor de identificarse y darle el nombre completo de la empresa. Entidad Técnica SAC. Desactivar su micrófono. Entidad Técnica SAC.
Muy bien, no tenemos respuesta. Si tiene alguna inquietud, le agradeceremos dejarlo en el chat para poder leerlo. Luego tenemos a la empresa Diana Multiservicios AUPI. Diana Multiservicios AUPI. Desactivar su micrófono, por favor. Empresa Diana Multiservicios AUPI. Desactivar su micrófono, por favor. No tenemos respuesta de entidad técnica AUPI. Cecilia Zabaleta Soto. Desactivar su micrófono, por favor. Cecilia Zabaleta Soto. Sí, buenas tardes. Favor de identificarse y el nombre de la entidad técnica, por favor. Cecilia Zabaleta Soto Castro. ¿Qué tal? Buenas tardes, le escuchamos. Sí, por ejemplo, en cuanto a la altura, nosotros hemos registrado con la altura normal de 2,50 y el beneficiario quiere hacer una altura de 3 metros. ¿Es posible eso? ¿Se considera una variación? ¿También tendríamos que sacar la conformidad de obra con variación? A ver, sí, como ya le hemos dicho en todas las oportunidades, cualquier modificación al proyecto, ya por un tema de posible futuro control posterior o auditoría, es necesario que ustedes presenten la regularización del plano de replanteo, ¿no? Y en todo caso, cualquier replanteo tiene que ir amarrado a a que la municipalidad permita también esos cambios, ¿no? Que ustedes no vayan a tener ningún inconveniente al momento de gestionar su conformidad de obra, ¿no? Si la municipalidad te va a permitir para el tema de vivienda una altura de 3 metros, yo te diría que primero lo coordines con ellos si es que no hay ningún problema y luego presentes tu plano de replanteo, ¿no? En la medida de que el expediente quede regularizado de esa forma. Ya. Y, por ejemplo, hay beneficiarios que quieren dejar mechas para hacer unos aleros posteriores, ¿no? Nosotros no les hemos estado permitiendo, pero la verdad es que tenemos mucho reclamo con respecto a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esas mechas, nosotros tenemos el proyecto registrado y hay un pozo de luz que es hacia donde ilumina los dormitorios. Ese pozo de luz tiene en este momento 2,45 metros de ancho, pero ellos quieren dejar las mechas para, no ahora, sino ya les hemos dicho también, tendría que ser una obra posterior a la liberación, que serían dentro de unos 3, 4 meses. Ellos quieren hacer un techo ahí porque quieren hacer una proyección para su segundo piso, en fin. Y quieren dejar esas mechas. ¿Es posible eso o no es posible? Porque si dejan esas mechas, querría decir que ese pozo de luz va a tener un voladizo y ya no va a quedar de 2,45, sino un poco menos, ¿no? Efectivamente, tú bien lo has dicho, ¿no? Toda aquella modificación que vaya en contra de del Reglamento Nacional de Edificaciones, efectivamente sí es motivo de observación. El tema de las mechas, siempre y cuando no afecte en todo caso, ¿no? Por ejemplo, ya nos han preguntado varias veces que si le pueden dejar mechas en la parte posterior, si le pueden dejar mechas en los pozos de luz. Mira, nosotros con el tema de las mechas no tenemos ninguna observación en la medida de que no se incumple el Reglamento Nacional de Edificaciones y que no se afecte el proyecto registrado, porque se entiende que las familias, posterior a la entrega de la vivienda, quieren hacer modificaciones, quieren hacer ampliaciones. Pero si tú para dejar esas mechas vas a reducir tu pozo de luz y este pozo de luz va a incumplir el Reglamento Nacional de Edificaciones, efectivamente, o sea, tú misma estás dándote cuenta que está afectando el pozo de luz. Hay otros proyectos en que no están afectando el pozo de luz, ¿no? El pozo de luz tiene la misma medida, pero sin embargo se está dejando las mechas al ras, ¿no? Y el pozo de luz tiene la misma dimensión que permite la ventilación.
en ese caso no hay ningún problema, pero si para dejar las mechas vas a hacer un pequeño alero, ese alero ya está afectándote tu pozo de luz, ¿no? Las mechas son No, o permitidas sea, las mechas los van a dejar ellos simplemente como fierro expuesto y y no va a al ras ser del pozo, vaciado. Así es, no va a correcto, ser ya. vaciado, solamente va a quedar como fierro. Pero la duda es porque ahora no, o sea, nosotros en la ejecución no, eso no va a quedar techado, no les vamos a permitir eso. Pero Perfecto. sí en el momento en que ellos hagan ese vaciado de esas mechas que ellos están proponiendo, ese pozo de luz, no ahora, sino en un futuro, se va a reducir. Entonces, a eso voy, ¿no? Que si eso también sería motivo de observación o no. No en este momento, porque en este momento se va a cumplir, pero sí al dejar esas mechas, también era la duda que de repente nos puedan decir que ese techo no está terminado, que por qué se dejaron hierros, porque también hay algunos que quieren dejar, por ejemplo, mechas para hacer un voladizo hacia la fachada, ¿no? Tampoco les hemos estado permitiendo porque por el hecho mismo de que era ya una variación al plano registrado, pero la verdad es que como vienen las lluvias y todo esas cosas, entonces la gente está un poco preocupada, ¿no? Entonces nosotros también nos veíamos en esa incertidumbre. Yo ya tengo casas que yo ya estoy haciendo acabados, por eso es mi Sí, problema, pues porque al inicio nos dijeron nada, ninguna modificación, entonces no les hemos permitido muchas cosas y ellos se han quedado un poco en el aire con eso. es que está bien, o sea, efectivamente, las modificaciones en la medida que se regularicen y cumplan están permitidas. El tema de las mechas, sí, ya nosotros hemos tenido varias preguntas sobre ese caso y nosotros no vamos a hacer ninguna observación sobre las mechas mientras el proyecto como tal esté construido como usted me dice. Al día de hoy no tiene techo, no tiene el voladizo. Esas mechas ya es por un tema de la familia que quiere construirlo, pero lógicamente lo hará en una ocasión posterior a que el fondo haya pasado la verificación o que la Así es. municipalidad inclusive también haya pasado. No vamos a hacer ninguna observación con las mechas, eso también vamos a tener que coordinarlo con la empresa externa para en cuanto a las mechas que se están dejando, no haya, ¿no? Ninguna inconveniente porque ya es un tema a futuro, ¿no? Que la vivienda como tal al día de hoy está cumpliendo. Ya, ¿Sí? perfecto. Sí, quedó Listo. entendido. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, continuamos con la ronda de consultas. Continuamos con la empresa, con el asistente Víctor Reina Arana. Favor de identificar el nombre de la entidad técnica que representa. Desactivar su micrófono. Víctor Reina, Buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Soy representante de la ET Corporación Vincere. Ya tengo dos preguntas específicamente. Ya uno va con respecto al tema de la liberación del módulo, ¿no? Sabemos que si bien es cierto, si nosotros presentamos todos nuestros documentos de liberación, no estamos objetos a levantamientos de observaciones, ¿no? Tengo entendido de que el Fondo Mi Vivienda está realizando ya un formato. Yo quisiera saber ese formato para nosotros solicitar la visita en el marco de la liberación. Nos enviarán un correo, de repente lo colgarán en la página, ¿no? Para nosotros solicitar ello, porque tengo entendido, según lo que yo había consultado, de que esa inspección podría ser físicamente o virtualmente. No, y bueno, también quisiera saber en cuánto tiempo, una vez uno solicite esa inspección, llegaría el supervisor. Mi otra pregunta es, es motivo de observación si no se conecta el desagüe a la red pública. Hago esta pregunta porque si bien es cierto, nosotros estamos realizando toda la VIS, todo el módulo, en el lote donde que estoy ejecutando, en la calle principal sí cuenta con desagüe, ya, pero el beneficiario no ha hecho el trámite con Sedalip para que pongan su caja de registro de la red pública.
ya, sí tiene su medidor normal de agua, pero de desagüe no lo tiene. Entonces sería motivo de observación de que nosotros no lo dejemos conectado por el motivo, obviamente, de que no cuenta con su caja de la red pública. Esas serían mis dos preguntas. Correcto, Víctor. A ver, respecto a la primera, voy a empezar por la última pregunta, que es un poco más fácil de responder. Tal cual lo dice el reglamento operativo en el artículo 3, la condición mínima de la BIS es que cuente con todas las instalaciones sanitarias y eléctricas, y lo dice tal cual, listas para la conexión final. ¿Cuál es la conexión final a la que se refiere el reglamento operativo? Es a la que tú justamente estás indicando, a la que hace el beneficiario de manera contractual con la empresa prestadora del servicio, ¿no? Si en este caso me hablas que es Sedalit, esa es la conexión final, que no es responsabilidad de la entidad técnica y no es una exigencia del reglamento operativo. La conexión final, la conexión, mejor dicho, que tú como entidad técnica tienes la obligación de hacer es solamente hasta el punto donde va a posteriormente conectarse, venir la empresa e instalarle, ¿no? Si estamos Claro. hablando, por ejemplo, de una red pública de agua que pasa por la avenida, la conexión final es cuando viene la empresa, hace el contrato con la familia y le instalan el medidor, ¿no? La conexión Listo. del desagüe es cuando efectivamente viene la red pública de desagüe y se conecta, ¿no? Con la red interna de la casa. Esa es la conexión final y el reglamento operativo no te lo exige a ti como entidad técnica, ¿no? Y eso es Ah, algo que siempre en la verificación no ha habido ningún motivo de observación porque la verificación solamente es del módulo de vivienda y que sí efectivamente se tengan las instalaciones internas, pero que estén listas para que posteriormente la familia haga el trámite, ¿no? Con la empresa prestadora de servicio. Eso por un lado, y eso está en reglamento operativo, como te decía, está en el artículo 3. Eh, la otra pregunta era respecto al en qué oportunidad solicitan y con qué documentos solicitan la verificación. A ver, eh, lo que se ha venido coordinando a raíz de que existe este literal D, que efectivamente lo que ha tratado de indicar es que al tener al solicitar la entidad técnica la liberación de la garantía, presentando todos los documentos, acta, informe del profesional, conformidad de la obra, se entendería que la vivienda ya está terminada. Entonces, por lo cual ya no debería tener ninguna observación. Entonces, es por eso que pues, está un poco amarrado al hecho de si se tienen estos documentos, ya no se le va a dar la opción a la entidad técnica de levantar observaciones. ¿Qué es lo que está habilitando la gerencia de operaciones para, para activar un poco la verificación previa a la presentación de estos documentos? Es que ustedes al momento de que culminen la vivienda, sin necesidad de que tengan la conformidad, simplemente por el tema de terminar la vivienda conforme al expediente registrado, ustedes soliciten la verificación a la gerencia de operaciones. ¿Por qué a la gerencia de operaciones? Porque es esta área quien recibe todas las solicitudes y va de alguna manera a consolidar. Nosotros estamos haciendo un plan de trabajo para para recibir las solicitudes de manera semanal, programar también semanalmente las solicitudes. Y la idea es que esta solicitud se presente en un formato. No es que ya el formato está armado. Estamos quedando acá en la capacitación en que vamos a coordinar con la gerencia de operaciones entre mañana y pasado mañana a tener listo un formato de solicitud de verificación de vivienda que va a ser entregado, va a ser puesto en conocimiento ustedes por un correo, así como se ha puesto en conocimiento al día de hoy la capacitación y posteriormente será colgado en la página web, ¿no? Para las nuevas CTs inclusive. Ese será el formato que vamos a trabajar entre mañana y pasado mañana de una vez para que ustedes soliciten la verificación de la vivienda. A la par, ustedes tienen que, lógicamente, si ya han culminado la vivienda y están tramitando los otros documentos, como el de la conformidad, como el del otro, el perito, esos documentos van a ser presentados, lógicamente, en el momento que ustedes cuenten con todos completos, ¿no?
y son parte del proceso de liberación. Y en todo caso, después de ello es que se procederá a la liberación, ¿no? Si es que todo está conforme. Ahora, una vez presentado tu formato de solicitud de verificación, si te referías al tiempo, justamente es lo que nosotros, y es el objetivo de esta charla, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo mucho hincapié en las observaciones? Porque la operatividad va a ser bien grande para atender estas verificaciones, ¿no? Al día de hoy se van a atender al 100% las viviendas que ustedes han afianzado. Estamos hablando de casi más de 18.000 viviendas a verificar. Tenemos una empresa externa, pero también tenemos nosotros como parte, tenemos un equipo de trabajo que va a atenderlas. Entonces, la ideal es que en la medida que ustedes nos van pidiendo, nosotros tenemos aproximadamente entre que se hace la programación, que será a la semana, tenemos 15 días hábiles para atender las verificaciones y tener resultados. Si es que todo está conforme y no hay observación alguna, y para eso estamos haciendo hincapié en las modificaciones, en lo que sí es producto de una observación, todo va a fluir más rápido, ¿no? Simplemente si la vivienda vamos y de verdad que cuando hemos tenido ya un pequeño piloto, ¿no? De un pequeño grupo que ya hemos verificado, eh, cuando la vivienda está totalmente ok, conforme al expediente registrado, no tiene ningún problema, ni modificación, ni nada que salga de lo que está registrado. La verdad que la verificación se hace en 5 minutos, el informe no tiene más que recopilar fotos y también se hace en menos de un día y los resultados están al momento. ¿Dónde viene un poco la demora? Cuando se tienen que levantar observaciones, cuando las entidades técnicas modifican, cuando tienen los planos de replanteo y los planos de replanteo tampoco cumplen y hay que estar revisando normativa, revisando, pidiendo evaluación, pidiendo bueno, a las personas de alguna manera que finalmente deciden un poco el proceder, tener que reunirnos. Es ahí donde un poco se dilata la atención, ¿no? Entonces, en la medida de que ustedes hagan las viviendas tal cual y tal cual el reglamento operativo, porque más allá de eso no vamos a pedir, la verdad, y que tengan de alguna manera todo el sustento de, por lo menos al momento de la entrega de la vivienda, que ustedes han ejecutado todo conforme, por si hay por ahí alguna modificación que se les pueda, que ya pueda salir de sus manos al momento de la verificación, también es importante que lo tengan, ¿no? Todo va a fluir de manera más rápida. Y es un poco el compromiso que estamos asumiendo ahora, ¿no? Eh, pero para eso es un poco las capacitaciones que vamos a hacer y entiendo yo que vamos a seguir haciendo para absolver cualquier duda, ¿no? Pero de preferencia, trabajar de la manera más apegada al expediente, ¿no? Y si tienen alguna controversia con la familia, también le hemos sido sinceros en explicarles que ustedes también como entidad técnica vean la forma en que no se expongan, ¿no? A ninguna sanción ni nada, en la medida de que si la familia se opone mucho a alguna modificación o algo al expediente registrado, pues lo reporten también para que efectivamente se revise el caso de la familia, ¿no? Porque es un bono del Estado y si no se siguen las condiciones con las que se ha aprobado, pues nosotros también terminamos siendo auditados, ¿no? Es un poco lo que también queremos transmitir. Ya, perfecto, gracias, muy amable. Listo. A ver. Muy bien, de esta manera estamos finalizando la presente charla. Como se les ha comentado, vamos a programar nuevas charlas a fin de continuar absolviendo sus dudas que ustedes tengan en esta etapa ¿no? de la construcción de las viviendas. Se les va a estar comunicando oportunamente en las próximas fechas que vamos a programar, así como los documentos que hemos comentado referente a los formatos que estamos viniendo trabajando, van a ser remitidos a sus correos probablemente y van a ser colgados finalmente en la página web. Muy bien, de esta manera